problema de conectividad. Ahí está. Bueno, parece que la vamos... ¿Cómo les va? Buen día. Parece que no la vamos a pasar muy bien hoy, porque de entrada me da que tenemos problemas de conectividad. No sé, ¿ustedes tienen buena conectividad o también está que se les cae? Hola. Voy a leer los globitos. ¿Me escuchan? Pregunto si ustedes no les ha dado mensajes de falta de conectividad del sistema y además no me está cargando los archivos. Bueno, ahora está tratando de cargar de nuevo. Ya la había cargado, pero no sé por qué no la muestra. Me avisan si es que no me escuchan, ¿no? Esperen un segundo que ahora no quiere cargar la clase. Creo que debe haber problema con la página, con la plataforma, se me ocurre, porque es raro, nunca me había dado ese mensaje, digamos. ¿Me siguen escuchando? Sí, gracias, María. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué hacen? Ya estamos en la recta final, ya estamos ahí, ya falta poquito, digamos. Así que hay que hacer los últimos esfuerzos. Estuve recién descargando los coloquios, sorprendida, solo 30 personas, 32, y no les ha ido nada bien. Y alguien me pidió por chat privado ayer que por favor hoy habláramos el problemita del coloquio, así que lo vamos a ver, ¿ok? Así que bueno, ¿qué va a hacer? Así son las cosas, pero creería que si lo revisamos por ahí ustedes van a entender algunos conceptos más, con un poco más de profundidad. Pongo esta placa que ya la vimos la clase pasada, porque necesitamos volver a repasar el tema de lo que era la presión en el interior de un fluido, ¿sí? Y nosotros lo habíamos hecho para fluidos como agua y fluidos, o sea, que pudiéramos meternos a distintas profundidades en el mar o subir en la atmósfera. Habíamos llegado a que uno podía usar una ecuación diferencial como esta, ¿sí? Ojo que esto es considerando la densidad constante, que en el caso de las profundidades en los océanos, eso es una hipótesis muy válida. Sin embargo, cuando nosotros queremos trabajar con fluidos como la atmósfera, necesitamos hacer algunas suposiciones y bueno, tiene que ver con valores de densidad y presión a nivel del mar y hacer las cuentitas. Resolver esta ecuación diferencial. Me ven, ¿no? Como la estoy señalando. Con las condiciones adecuadas que hay que ponerle. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión, hemos definido lo que es la presión absoluta como para recipientes o grandes masas de agua como el océano, los lagos, lo que sea, nuestro para correr es un lago muy profundo, no hace falta que sea el océano, ¿no? Entonces, donde al estar abierto a la atmósfera, sobre la superficie, tenemos la presión atmosférica, o sea, el peso de la columna de atmósfera, que como dice el principio de Pascal, esa presión que se ejerce en la superficie se va a distribuir uniformemente en todo el seno del fluido y en las paredes que lo contengan. Habíamos visto que la presión absoluta era igual a la presión atmosférica más lo que llamamos la presión manométrica y que depende, fíjense ustedes, de la columna de agua.
sí, de la columna de agua en este caso, porque sería la altura, porque lo estoy calculando en el punto 2 del esquema y depende del peso de esta columna. Esto sería el peso de la columna de agua, ¿no? En este caso. Bueno, de ROGH, digamos, que uno lo puede llevar a peso de la columna. Aunque acá si tenemos la densidad del agua, estamos pensando en cada metro cúbico, digamos, uno tendría la cantidad el peso de esos metros cúbicos sobre esa superficie. Metro cuadrado, que es la definición de la presión, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, habiendo recordado esto, porque lo vamos a necesitar hoy, continuamos. Ay, perdón, hola, Nicolás, dime. Nico. Hola. Chicos, ¿me escuchan? No, se cae el sistema. Bueno, pero yo les cuento que el sistema, no sé, se desconecta. Ahora de pronto, pero en la pantalla yo no veo nada. Bueno, entonces si me escuchan, seguimos. Estaba Nicolás pidiendo la palabra, ¿puede ser? ¿Teruel? No, Nicolás, ay, ¿cómo era el nombre? Pidiendo la palabra porque vi que le había levantado la mano. Bueno, decíamos entonces que teníamos que repasar porque necesitábamos hoy empezar a trabajar con el concepto de la dinámica de los fluidos. Tenemos que acordarnos de los conceptos, obviamente seguimos con la idea que estamos estudiando un elemento de volumen del fluido, o sea, ese elemento, la masa la vamos a expresar en términos de ese elemento de volumen y la densidad, como habíamos dicho. Acá estaba la curvita de cómo variaba, ¿se acuerdan ahora en la atmósfera? Esta curva, por lo tanto, esta curva hay que resolver esa ecuación diferencial que vimos antes. Hemos estudiado la flotación, o sea que hemos revisado el principio de Arquímedes, que nos sirve para estudiar los fluidos en equilibrio. Y obviamente, si aplicamos la segunda ley de Newton, también podríamos ver qué pasaba con un cuerpo cuando uno lo sostenía dentro del seno de un fluido, qué pasaba con la aceleración y, disculpe, no es que no quiera avanzar, ¿no? Sino el sistema no está queriendo avanzar. Entonces, y cuando no quiero avanzar. Y dijimos, bueno, yo lo agarro, lo sostengo al cuerpo en el seno del fluido y me fijo qué le pasa. Puede ocurrir que se quede ahí donde lo dejo, entonces en ese caso es porque la densidad del fluido y la densidad del cuerpo eran iguales, iban a hacer un experimento, no sé cómo le fue. Espero que no hayan terminado haciendo ensalada con el aceite. Si uno soltaba ese cuerpo, el cuerpo podía acelerarse para arriba si la densidad del fluido era mayor que la del cuerpo, entonces acá íbamos a tener una aceleración positiva, entonces el cuerpo iba a ser disparado hacia arriba, por ejemplo, si este cuerpo fuera madera o cualquier otro material menos denso que el agua en la que está metido, o viceversa, se iba a hundir. Y hasta que volvían a estar en equilibrio, o sea, nosotros lo volvíamos a estudiar cuando estaba en equilibrio en la superficie o cuando estaba en equilibrio en el fondo. Si estaba en el fondo había que agregarle ya, además de el peso, la fuerza normal y la fuerza de flotación. Si estaba suspendido acá sobre la superficie, tenemos que equilibrar el peso con la fuerza de flotación o fuerza boyante. Y después dijimos, bueno, hicimos la cuentita de qué pasaba con el iceberg. Todo esto lo hemos visto en la clase pasada. Bueno, así que hoy vamos a empezar a estudiar la dinámica de los fluidos y vamos a ver cómo podemos estudiar los fluidos que están en movimiento. Cuando yo me refiero a un fluido en movimiento, es, por ejemplo, supongo que todos habrán ido al río alguna vez.
a cómo puedo estudiar el movimiento del agua del río. Vayan teniendo en sus imágenes, las imágenes que ustedes tienen de esa vista de estar observando el agua fluir en un río, que hay zonas del río en la que uno le parece como que el agua no se moviera, es una cosa tranquila, pero uno sabe que se está moviendo, porque además cuando el agua pasa por zonas más estrechas o donde hay muchas rocas, es como que el agua empieza a producirse en momentos angulares, o sea, el remolino, se hace espuma blanca dependiendo de la velocidad, ¿no?, en la que se mueve el agua. Esos efectos lo han observado, estoy segura. En algún momento habrán ido al río. Al menos en algún picnic del colegio, ¿no? Nadie dice nada. ¿Ustedes ponen la máquina y se van o qué? Es la última clase, así que traten de prestar atención. Siga, dice la María. Bueno, entonces queremos ver cómo podemos estudiar ese tipo de movimiento y de lo que observamos, cuál es el que vamos a considerar como según las hipótesis que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, vamos a estudiar un volumen de fluido, elemento diferencial, un delta B, un diferencial de B si quieren. Y cuando uno quiere estudiar un elemento de volumen de fluido, ya sabe que ese elemento está constituido por un número muy grande de partículas, ¿sí? Es un sistema de partículas en el que ya no podemos poner ese vínculo que habíamos puesto para el sólido, en el que la distancia relativa entre dos partículas cualesquiera del cuerpo era constante. Ahora ya no tenemos esa posibilidad, por lo tanto, entonces, nosotros, si queremos estudiar, tendríamos que estudiar cada una de sus partículas. Entonces, existe lo que se llama la teoría o formulación de Lagrange, que sí nos permite estudiar la velocidad de nuestro elemento de fluido en cada instante de tiempo. ¿Cuál es la velocidad que tiene algún punto de coordenadas X y Z en algún dado instante de tiempo? Y nosotros ya vimos en cinemática que si conocemos la velocidad, podemos conocer el desplazamiento y también podemos conocer la aceleración. O sea, tendríamos caracterizado al fluido. Bien, esa formulación nos permite estudiar distintos tipos de condiciones para el fluido y no solo para el caso particular que nos dedicaremos ahora nosotros en este curso. En el curso superior ustedes van a retomar esto, van a estudiar mecánica de fluidos, sobre todo en ingeniería civil, en ingeniería industrial, donde van a necesitar, los ingenieros civiles tienen que poder controlar el tema de distribución de agua en las viviendas, de cañerías, ¿no? Me estoy refiriendo por donde va a circular el agua, gasoductos, hay un montón de espacios donde los ingenieros se pueden desempeñar y van a necesitar estas cosas. O sea que va a haber una segunda vuelta donde verán el tema de la formulación de Lagrange y hoy en día, por suerte, ya tenemos muchas posibilidades de simular todas estas cosas. Después tenemos otra formulación que es la formulación de Euler, o de Euler, ese mismo el Euler que deben haber visto en matemática, para la equivalencia, para la fórmula de Euler, que tiene que ver con escribir a las funciones exponenciales como, no sé si han estudiado variables complejas hasta ahora, ¿no? Que consiste entonces en medir densidad ρ y velocidad v en un dado punto del espacio. Y después en otro, y en otro, y en otro, y compararlos. ¿Sí? Pero es en un punto. Nosotros no seguimos, como en una formulación de Lagrange, al cuerpo, ¿ok? Que es nuestro elemento de volumen. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para estudiar? Y bueno, de vuelta, nosotros podemos usar la segunda ley de Newton igual que la hemos manejado hasta ahora, o usar consideraciones energéticas. Vamos a pasar en la segunda, pero antes, al igual que hicimos con los sólidos, con los cuerpos, cuando hemos definido nuestro modelo de partículas, hemos estudiado todo, y después dijimos, bueno, ahora veamos qué pasa si considero el sistema de partículas y termino viendo cómo se mueve el centro de masa. Bueno, ¿cómo lo hacemos con un fluido? De vuelta, igual nosotros podemos considerar el movimiento del centro de masa, pero para poder estudiar un fluido, vamos a definir ese modelo
Bien, ya no es el modelo de partículas que nosotros habíamos hecho al iniciar este curso, al iniciar el estudio del movimiento. Nuestro modelo de fluido, que es este elemento de volumen del fluido que estoy estudiando, tiene las cuatro características muy importantes y que las tenemos que tener siempre en cuenta. Cuando nosotros decimos que un fluido se comporta de la manera que estamos diciendo, según Feynman, estaríamos hablando de una agua seca. Estamos acostumbrados a hablar siempre de agua cuando hablamos de fluidos o de líquidos, ¿no? Siempre manejamos el agua, bueno, por suerte es lo que más tenemos en la naturaleza por ahora. Entonces nos resulta fácil. ¿Qué pasa entonces? Cuando el agua que yo quiero estudiar, cómo se mueve, cumple con todas estas cuatro características que yo voy a ir describiendo ahora, entonces estamos en presencia de un agua seca. Un agua seca por la segunda condición que vamos a ver acá. La primera es que sea incompresible. ¿Qué quiere decir que sea incompresible? Que no sea fácil de comprimir, o sea que no lo puedo comprimir. Su densidad la voy a poder suponer constante. Que es lo mismo que hemos hecho cuando hemos estudiado los fluidos en equilibrio. Hemos dicho que la densidad en todo el fluido era constante. ¿Ok? Bien. ¿Se acuerdan que yo les decía que era la experiencia de Platón en la que ustedes tenían que ir mezclándola al alcohol, en el cual se hundía el aceite, tenían que ir poniéndole agua para hacer que empiece a parecerse la densidad de la mezcla con la del aceite? Bueno, en esa densidad de la mezcla les decía que lo mezclen bien despacio para que no se les revuelva todo el aceite que tenían en ese tachito chiquitito, y la cosa sea tranquila y suave y no se destruya el experimento, pero necesitábamos que se vaya homogeneizando la mezcla de agua y alcohol, de etanol. ¿Qué pasa? No necesariamente siempre vamos a suponer que esa mezcla y esa homogeneización es perfecta, entonces por ahí teníamos variaciones de densidad. Una característica muy importante es que no existe fricción interna entre capas de fluido, o sea, el fluido mientras va fluyendo, las capas, si uno puede definir un par de capas, no existe fuerzas de fricción. Significa en la jerga cotidiana que no tiene viscosidad, no es viscoso. Y eso es lo que le da la propiedad de agua seca, porque si no es viscoso no moja, ¿estamos o no? Una característica justamente que se mojen las cosas es por la viscosidad del agua. Por ejemplo, cuando uno tiene que lavar los platos o lava la ropa, está utilizando detergentes, ¿verdad? En realidad lo que tiene en esos detergentes es una sustancia que se llama tensión activo, que lo que hace es disminuir la tensión superficial y la viscosidad para que el agua pueda fluir más fácilmente, ¿no? Lamentablemente no estudiamos la tensión superficial ni la viscosidad en este curso para trabajar con fluidos reales, pero ustedes tienen que tener la idea como que nosotros estuviéramos suponiendo un cuerpo que se desliza sobre una superficie sin fricción. ¿De acuerdo? No teníamos en cuenta la fricción. Fíjense en que cuando ocurriría que uno quiere tenerla en cuenta, y es cuando nosotros hagamos circular un fluido, agua, por ejemplo, en una tubería. En una tubería, como el fluido sí va a ser viscoso, va a ocurrir que en las capas cercanas al tubo por el cual está circulando el agua se va a adherir. Y al adherirse el agua, entonces su velocidad, justamente la capita de agua que esté pegada, se va a pegar acá, ¿no? y el agua ahí, la velocidad va a ser cero. Entonces, la velocidad del fluido y la pegadita, ¿no? al tubo va a ser cero. Entonces, eso ocurre en las situaciones reales. Vamos a decir que cuando el fluido sea real, pero no nos preocupemos porque vamos a ver que con este modelo vamos a llegar a ecuaciones para estudiar el movimiento que son válidas. Incluso para estudiar, por ejemplo, por qué un avión, con las dimensiones que tiene un avión, puede volar. ¿Entiende o no? Sí. ¿Cómo es que esta ecuación, a pesar de haber puesto, lo que vamos a deducir, a pesar de haber puesto todas estas restricciones al fluido, o de lo que se llama el fluido ideal, vamos a ver que podemos usarlo también para
fluidos que son muy compresibles como los gases, ¿no? Como la atmósfera, como el aire. Vamos a decir que el flujo de nuestro fluido ideal es irrotacional. Acá tengo que hablar del flujo, que es la propiedad de fluir que tiene. El flujo es irrotacional. Eso significa que en ninguna parte del estudio o del fluido que nosotros estemos estudiando van a haber rotaciones. Quiere decir que en eso que les decía, cuando estudiamos cómo se mueve el agua en el río, vamos a descartar y pasar cerca de las rocas o cerca de los bordes del río, ¿sí? Vamos a estar trabajando en una zona donde a nosotros nos parece que el agua estuviera como quieta. Que se llama justamente flujo de fluido estacionario, que quiere decir que la velocidad, que sería la cuarta característica de mi modelo de fluido, que la velocidad en un punto dado, o sea, yo elijo un punto y en ese punto voy a poner un aparato que se llama un anemómetro, que me permite medir la velocidad, o como van a ver en el práctico, de este práctico, de este tema, aparatos para medir velocidad como en un tubo de Venturi, por ejemplo, o una estrangulación, no va a salir, no. Un dispositivo en el que uno lo que hace es achicar la sección transversal para poder medir la velocidad del fluido. Uno lo inserta y eso le va a dar la velocidad del fluido. Esa velocidad, si yo estoy todo el día midiéndola en el mismo punto, me tiene que dar exactamente siempre el mismo valor, más allá de los errores de medición, ¿no? Si es que siempre están visibles. Pero la velocidad tiene que ser constante, por eso se llama estacionario. Entonces, cuando ustedes tengan duda de cómo poner esa condición al elemento de fluido, al modelo que nosotros hacemos, pensar en que estacionario significa que no cambia en el tiempo. Entonces, en ese momento piensen en el auto en un estacionamiento. Cuando uno dice estoy en el estacionamiento, porque pone el auto ahí, el auto no se va a mover respecto del sistema de referencia, ¿verdad? No va a cambiar su posición, ni su velocidad, ni su aceleración, va a estar en reposo en ese lugar. No es el caso acá. Acá el agua se está moviendo, pero yo siempre mido la misma velocidad. ¿Se entiende o no? Bueno. Una vez que yo defino mi modelo de fluido, voy a ir definiendo algunas otras cosas. Entonces, cuando un fluido se mueve como un fluido ideal, la trayectoria de una partícula, si yo ahora en el agua, que generalmente es transparente, coloco un trazador, por ejemplo, coloco una hojita, una cosa que se mueva con el fluido, lo que yo voy a ver es que ese trazador va a seguir líneas rectas, como la que tenemos acá en el dibujito. ¿Ven? Todas estas flechitas están indicando el sentido de la velocidad. Entonces, si yo sigo una partícula, voy a ver que se mueve en líneas se mueve según líneas que yo le llamo línea de flujo. ¿Estamos o no? No quise decir recta, sino que voy a ver que si yo miro dos partículas, voy a ver que esas dos trayectorias son paralelas. Esas trayectorias no se cruzan. Porque si se cruzaran, significaría que ya tendrían que haber momentos angulares, rotación. Ya dejaría de ser irrotacional. ¿Okay? Entonces, para poder estudiar un fluido, uno, en principio, antes de pensar en una cañería, en una tubería, pero después lo aplica a la tubería, piensa en así como habíamos estudiado, ¿se acuerdan? Un elemento de volumen del mismo fluido, Arquímedes. Después lo hemos reemplazado por otro objeto. Bueno, ahora lo que tenemos es un tubo, pero ese tubo imaginario es tubo de agua. Si se acuerdan, había una película en la que había una cosa que tomaba forma del agua. Bueno, acá en este caso es un tubito como este. Y a propósito, uno le elige con secciones transversales diferentes para poder describir el movimiento. Y entonces define lo que son el tubo de flujo, que sería todo esto celeste acá, está limitado por dos secciones, en este caso son circulares, secciones transversales de área A, y lo que están marcadas acá son las líneas de flujo, y defino las líneas de flujo como la curva tangente, digamos, en el cual la velocidad, el vector velocidad es tangente a ella, ¿está bien? Si el patrón global de flujo no cambia en el tiempo, o sea, si yo estoy midiendo
de las partículas que pasan por cada uno de estos puntos, describen estas trayectorias, decimos que tenemos un flujo estable. ¿Sí? Entonces, cuando en lugar de seguir a la partícula, pues dijimos, no, nosotros no vamos a andar siguiendo a nadie acá, lo que nosotros vamos a hacer es pararnos en un punto, entonces lo que vamos a decir es que toda partícula que pase, ven, por este punto que estoy parado acá, por ejemplo acá, para no estar parado arriba del vector, toda partícula que pase por ese punto va a tener exactamente la misma velocidad en ese lugar. ¿Qué quiere decir la misma velocidad? Dirección, sentido y módulo, ¿ok? Toda partícula que pase por ahí esa velocidad. Y lo mismo si me paro en algún otro punto del flujo del fluido. ¿Ok? Cuando yo estudie el movimiento de un fluido siguiendo la metodología que vamos a desarrollar ahora, nosotros siempre vamos a estar siguiendo una línea de flujo. ¿Ok? Lo vamos a ver cómo se mueve a través de una de estas líneas. O línea de corriente también. Si el patrón este cambiara con el tiempo, entonces las líneas de flujo ya no coincidirían con las líneas, estamos hablando, si la línea de flujo coincide con la línea de corriente. Yo decía que vamos a seguir la línea de corriente. Y en el caso de un fluido estable como este, coincide. Cuando nosotros tenemos momentos angulares, o sea, hay rotaciones, hay lo que llamamos remolinos y movimientos aleatorios de las partículas, entonces ya no coinciden la línea de flujo con las líneas de corriente. Que no es el caso. Ay, bueno, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, enganchamos ahora y después me escuchas si quieres. Entonces nosotros vamos a considerar solamente los casos de flujo estable o flujo estacionario. ¿Ok? Entonces, ¿qué era? Para repasando un poquito, llegó Juan Pablo. Vamos a considerar nuestro modelo de fluido ideal que tiene que cumplir con 4 características. Ser incompresible, su densidad ser constante durante el movimiento y en cualquier punto. Vamos a considerar que el flujo, que no existen fuerzas de fricción entre distintas capas del fluido, ni con el recipiente o la tubería que lo contenga. Vamos a decir que es irrotacional, o sea que no hay momentos angulares en ninguna parte del fluido que estoy estudiando cuando está fluyendo. Y vamos a decir, y habíamos dicho que íbamos a considerar un flujo de fluido estacionario, o sea que la velocidad en un dado punto permanece constante con el. En otro punto tiene otro valor, pero siempre el mismo, ¿sí? Eso quiere decir, o sea, si yo me paro en este punto, como decía, para que entienda Juan Pablo y los demás ya habían entendido, supongamos acá la velocidad vale 1 metro por segundo, su dirección es la del vector azul, y su sentido es hacia la derecha. Cuando yo me paro siguiendo la misma línea de corriente, que coincide en la línea de corriente y la línea de flujo, me paro en otro extremo, casi cerca del otro extremo del tubo de fluido que yo tengo acá, la velocidad valdrá, por ejemplo, a ver, yo voy a decir de lo que yo sé hasta ahora que la velocidad acá va a ser mayor. Voy a decir que vale 4 metros por segundo su módulo, pero su dirección y su sentido siguen siendo la misma, digamos, ¿sí? En principio, consideremos el módulo porque en realidad voy a considerar que podría tener una trayectoria curva, ¿ok? Vamos a generalizar. En principio, el módulo de la velocidad seguro es la misma, ¿sí? Bueno, entonces nosotros solamente vamos a considerar ese tipo de flujo y no vamos a considerar el hecho de que hayan rotaciones o lo que se llaman los flujos turbulentos. Entonces, el flujo que llamamos estable se llama flujo laminar, justamente porque las trayectorias son, cuando uno las analiza en una determinada sección, son paralelas, ¿ok? O uno puede seguirlas tranquilamente, no se hace un remolino por ahí. Como en el caso acá, fíjense en estos, son saumerios que uno generalmente, o no todo el mundo, pero a veces en la casa prende un saumerio para perfumar el ambiente. Fíjense, acá hay varios saumerios. Uno puede ver el tubo de flujo. ¿Ven que se ve clarito acá? Esto es un tubo de flujo. Háganlo si tienen un saumerio. O apaguen una vela y van a ver que pasa lo mismo.
Son los tubos de flujo, eso que estábamos hablando. ¿Y qué pasa? Mientras el fluido, que en este caso es humo, sube, empieza a una determinada altura, ya deja de cumplir con esta condición que decíamos que era el flujo estable. ¿Ven? Acá empiezan a hacerse estos remolinos y ahí el flujo se hace turbulento. Fíjense que lo que está cambiando acá es la velocidad del humo. Entonces, ¿qué pasa? Acá, como esto está subiendo, ustedes saben que, por más que sea humo, una cosa que nos parece muy liviana, las partículas de humo tienen masa, entonces actúa la fuerza peso y entonces este se va a ir desacelerando verticalmente, pero va a producir este tipo de torbellinos acá y uno lo va a ver hacer cualquier cosa. Pero si lo miran en los tramos cercanos, ustedes van a ver que pueden observar un tubo de flujo. ¿Y saben dónde lo pueden hacer también? En sus casas y abrir, ahora cuando tomamos el descanso, la canilla de la piletita de la cocina, por ejemplo. Y lo que tienen que hacer es abrirla suavemente, de tal manera que el agua caiga, y ustedes van a ver como un tubo del agua que llega desde la canilla a la piletita. Y ese tubito de agua, si ustedes lo abren suavecito, para que no se produzcan las turbulencias, entonces ustedes lo que van a observar es ese tubo de agua y van a ver que cumple con ciertas condiciones que son las que queremos mirar ahora, a ver qué es lo que ocurre. Después lo van a comprobar experimentalmente, es muy fácil, es necesario que tengan paciencia. Entonces van a ver ahí el tubo de flujo y van a poder ver lo que está ocurriendo acá. Y como saben, sobre el elemento de volumen de agua que nosotros vamos a elegir en este experimento de abrir la canilla y dejar caer el agua, no salga turbulenta en el pico, la salida de la canilla, lo que vamos a observar es decir, bueno, ahí tenemos un elemento de volumen del fluido sobre el que actúa en fuerza. ¿Qué fuerza actúan? Ana, ande. Bueno, ¿qué fuerza actúa sobre un elemento de volumen de agua que sale de la canilla? Muy bien. La fuerza peso. Gracias, Lucas. Es la fuerza peso la que está actuando. Acabamos de decir que no va a haber viscosidad, o sea que no hay fuerza de fricción entre las distintas capitas, y por tanto la fuerza es la gravedad, está cayendo, los elementos de volumen están cayendo en caída libre, ¿o no? Bien, entonces, ¿qué está pasando? Se están acelerando, ¿ok? Bien, eso ténganlo en cuenta. Al de acá del humo, acá el humo está subiendo, ¿se dan cuenta o no? ¿Sí? Bueno, entonces el tubito de flujo que ustedes van a experimentar ahora en el recreo es este. Tratar de mirar el agua que sale de la canilla. Hacer que salga en forma de flujo laminar o estable, estacional. ¿Ok? Bueno, seguimos. Sonando. Entonces, bueno, ahora vamos a estudiar lo que se llama la ecuación de continuidad o la conservación de la masa para el caso de los fluidos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que nosotros cuando hemos estudiado los sólidos hemos dicho que la masa permanece constante? Estamos en el límite de la mecánica clásica. ¿Cómo hacemos para decir eso en un fluido? Lo que vamos a estudiar es lo que se llama la ecuación de continuidad, que tiene que ver, digamos, con la conservación de la masa. ¿Qué tenemos acá? Como esquema para el estudio, un tubo de flujos. Mira, acá tienen un tubo de corriente, tubo de flujo, y acá se curva. Lo que estamos viendo acá es que estamos limitando nuestro estudio a este elemento de volumen que se encuentra entre el área 1 y el área 2. Y lo estamos estudiando en el instante que está entre el área 1 y área 2 marcada acá con más oscuro, y que se movió, ese elemento de volumen se movió un poquito hacia arriba, digamos, en este esquema, durante un cierto delta de t, como nosotros dijimos que vamos a considerar que la velocidad en un dado punto tenía que permanecer constante, en todas las líneas que uno elija para estudiar acá tiene que ser la misma, así que vamos a suponer una velocidad promedio acá, ¿sí? B, como lo hemos indicado acá con B, y estamos viendo que nuestro elemento de fluido, a ver si puedo dibujar, es el elemento
¿Qué color azul va a dibujar? Le cambiamos el color. Vamos a poner un rojo para que lo veamos mejor. Es desde... No me quiere dar el lápiz. Sí. Ay, perdón, me fui. Pero es acá, es este nuestro elemento. Lo voy a dibujar mal, pero es este que tenemos contenido acá. Acá. Ahí. De todo este, ¿sí? Todo esto es nuestro elemento. ¿Qué pasa en nuestro elemento de volumen? Y en un dado diferencial de T se mueve una cierta cantidad que iría ahora desde acá, desde la más clarita, bueno, perdón, hasta por acá, ¿ok? Se movió una cierta distancia que, como vamos a suponer que esta velocidad es constante acá en ese intervalo de tiempo, esa distancia es la velocidad por diferencial de tiempo. ¿Está bien? Eso es lo que estamos estudiando acá. Borremos todo esto porque si no nos tapa. Bien, entonces esa es la masa que nosotros estamos estudiando. Para este tubo de flujo, en ese intervalo de T, el fluido contenido, digamos, en ese como el que marqué yo antes, se mueve. Todo el que está ahora en el área 1, estoy diciendo que se está moviendo una cierta cantidad, una distancia en esta dirección de 1 de T. O sea, que lo que estamos diciendo es que ingresa al tubo un volumen A1 por B1 por dt durante ese tiempo diferencial de T. ¿Vamos o no? A área por velocidad, esto sería el volumen, este volumen que está marcado acá, este volumen chiquitito acá. ¿Sí? Fíjense. Este. Área por esta alturita acá que hemos dicho que es B1 dt me va a dar este volumen. Eso es lo que está ingresando acá a este tubo de flujo que estoy estudiando. Y obviamente, como esto está fluyendo, y ya dijimos que era estacionario, por el otro lado, por el otro extremo de mi tubo, va saliendo la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Porque no hay nada acá adentro, la masa no se crea espontáneamente y desaparece. Eso significa, en mecánica de fluidos, que no hay ni fuentes ni sumideros. ¿Qué quiere decir? No hay acá una fuente que esté ingresando agua al tubo de flujo, ni un sumidero, de alguna manera esté escapándose por acá, ¿sí? Entonces nosotros estamos diciendo que lo que entra por unidad de tiempo acá tiene que salir por el otro lado. Bueno, entonces consideremos, como hemos visto en la clase pasada, cómo escribir la masa, ese volumen de fluido. Habíamos dicho que lo escribíamos como el volumen, que sabemos que es A1 por B1 por dt, multiplicado por la densidad. Esa es la masa. Y lo mismo ocurre por el otro extremo del tubo de flujo en el que está saliendo. ¿Vamos o no? Fíjense que acá la velocidad V2, el flujo, el volumen este, le hemos puesto con este vector verde y que es más grande, aparentemente, si uno estaría representando el aumento de velocidad, parecería, ¿no? Bueno, si el flujo es estable, entonces la masa total en el tubo, esa masa que habíamos indicado antes acá, tiene que permanecer constante. Quiere decir que lo que entra por acá tiene que salir por allá, ¿ok? En el mismo tiempo. Entonces, si esa masa tiene que permanecer constante, por eso hablábamos de la conservación de la masa, podemos igualar el volumen del fluido que entra en el tiempo diferencial de T acá, tiene que ser igual al que sale en el mismo instante de tiempo. Por lo tanto, cancelando el diferencial de T, cancelando ρ porque dijimos que era constante, aún en esta etapa del estudio uno podría decir un ρ1 acá y un ρ2 acá, y la ecuación de continuidad aparecería acá con las densidades multiplicadas, ¿o no? Pero nosotros hemos dicho que vamos a suponer la misma en todas partes, por lo tanto la cancelamos. Esto es lo que se llama la ecuación de continuidad. Es una ecuación que nos habla de la conservación de la masa. Y lo que nos dice en términos físicos y sobre todo ingenieriles es que el volumen o caudal que definimos como la rapidez con que un volumen de fluido cruza una sección transversal del tubo, o sea, es igual a la sección transversal, al área, la velocidad con la que la atraviesa, a este cociente. La derivada del volumen respecto al tiempo es lo que llamamos el K,
Es una característica que permite medir si uno piensa, por ejemplo, en el río, uno como los caracterizaba cuando estudiaba geografía en la escuela, o si siguen leyendo, es el caudal de los ríos. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? ¿Cuál es el menos caudaloso? ¿O cuándo está más caudaloso? ¿Cuándo está menos caudaloso? De acuerdo a la estación del año, un río, ¿se dan cuenta o no? Entonces lo que se hace es medir eso, el volumen por unidad de tiempo, y eso nos estaría dando el caudal. ¿Okay? Lo mismo en una tubería, ¿no? En cualquier tubería. Perdón, se cortó. No sé si es mi internet o es la plataforma. ¿Me escuchan bien? No, no. Hola, a mí se cortó, no sé. No sé si a todos. ¿A todos? Ah, bueno, ustedes me escucharon, quiere decir que la única que se le está cortando soy yo, les pido mil disculpas. Yo me quejo, hola Sabri, ¿cómo está? Hola Agustina. Yo me quejo porque ya me quejé 1000 veces, porque yo la pago a la internet, entonces me molesta que me hagan esto. Bueno, o sea que se corta mi internet es la que está mal. Bueno, les pido disculpas. Lo que le estaba diciendo que el caudal es una propiedad que uno puede utilizar, por ejemplo, para caracterizar un río, ¿bien? O en una ría. En ingeniería, sobre todo para siempre digo, los ingenieros industriales, los ingenieros civiles, hay temas que son más para uno que para otro. Es muy importante manejar esta cuestión del caudal, porque eso va a depender del diseño, por ejemplo, de distribución de agua en una planta o en una vivienda, ¿ok? Los diámetros de las cañerías, dependiendo del caudal del flujo que se necesite hacer circular, ¿ok? Bien, seguimos, hemos definido caudal. Perdón, unidades de caudal. Si me escuchan, lo voy diciendo hasta que vuelva nuestra placa. ¿Me escuchan? Sí. No. Ahora. Bueno, perdón, ¿no? Es obviamente la internet. Ya voy a ver si en el descansito voy a llamar. En 7 minutos vamos a hacer un descanso. Decimos entonces, ¿con qué unidades vamos a medir el caudal? Unidades de área por velocidad. Entonces, si hacemos esa cuenta, va a ser metros cúbicos. ¿Cómo es? Área por velocidad, tenemos metros cuadrados por velocidad, que era metros sobre segundo, va a ser metros cúbicos por segundo, ¿ok? Ese es el caudal, obviamente en el Sistema Internacional de Unidades. Bien. Seguimos. Bueno, ya cuando me quiera dar bolilla el sistema, seguimos. Okay. Bueno, disculpen, ¿no? Vamos a esperar que vuelva. Bueno, ahí te contesto, mira. No, a mí sí se me corta. Bueno, seguimos entonces nuestro estudio, de vuelta a nuestro tubo de lujo. Recuerda cuál es el estudio que estamos estudiando, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tratar de deducir ahora una ecuación. Y ojo, que la deducción que nosotros vamos a hacer ahora, la vamos a hacer haciendo consideraciones energéticas. Pero podemos hacerlo aplicando la segunda ley de Newton, chicos, ¿sí? Porque por más que sea un sistema de partícula complicado, como tener un elemento de volumen de un fluido, podemos aplicar la segunda ley de Newton sin ningún problema. De la misma forma que nosotros, considerando las fuerzas que nosotros igual las tenemos que considerar en una
en un análisis energético porque tenemos que calcular el trabajo. Por lo tanto, sí o sí hay que hacer diagrama de cuerpo libre o por lo menos pensar en cuáles son las fuerzas que actúan en ese cuerpo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer eso. La ecuación de continuidad, porque seguimos estudiando un flujo estable, que nos dice que área por volumen permanece constante, entonces, y vamos a considerar un elemento de fluido dB, diferencial de volumen. ¿Qué pasa? Por cualquier sección transversal de este tubo de corriente que tenemos acá, entonces ese diferencial de volumen por unidad de tiempo, por eso no figura el tiempo acá, tiene que ser igual al área, en este caso área 1, por el volumen perdón, es el área 1 por la altura del cilindrito, que nosotros, como dijimos, que se mueve a una determinada velocidad, en una determinada distancia, en un determinado tiempo, a esa le vamos a llamar diferencial de C1, como hemos estudiado nosotros, como hemos dicho antes, ¿no? Sobre todo si las trayectorias no son rectas. En vez de diferencial de X, le decimos diferencial de S. Entonces, este volumen de agua que va a estar entrando acá, o de fluido que está entrando acá, en este tubo de corriente que yo estoy estudiando, este tubo de flujo, perdón, va a ser, ese diferencial de volumen va a ser el área por la altura, que es diferencial de C1. Dijimos que por ecuación de continuidad, por el otro extremo, y fíjense que como el área se achicó, se tiene que alargar la altura del cilindrito para que el volumen sea el mismo, ¿no es cierto? Entonces, pero por eso este es un diferencial de S2 que es diferente a este diferencial de S1. Recuerden que el volumen que entra acá por unidad de tiempo tiene que ser igual al volumen que sale acá. Bueno, ahí hemos aplicado hasta ahí la ecuación de continuidad. Vamos a parar un poquito acá, de 2 minutitos, así yo me quejo en el sistema, porque son las -10, ¿ok? Y así empezamos a las 10 de nuevo, ¿les parece? Porque si no después como que yo llamo y es como que acá no pasó nada. ¿Entienden? Si ellos tienen que mirar ahora qué es lo que ha pasado. ¿Ok? Nos vemos en 10 minutos, a las 10 en punto, ¿ok? Nos escuchamos. ¿Puede ser? Ok, ahí estamos.